Seamos todos bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar una vez más esta noche en este lugar para juntos aprender de la palabra del Señor. Quiero invitarle esta noche para que usted mantenga su Biblia abierta en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, luego saltamos al capítulo 22. Y ayer estábamos hablando acerca de la importancia de prepararnos para poder conocer de Dios, conocer su palabra, conocer las Escrituras, y decíamos cómo podemos evitar caer en ese vaivén de nuestra vida espiritual, cómo mantener nuestra estabilidad espiritual, y descubríamos eso en Esdras. Si vino anoche y lo recuerda, descubríamos eso en Esdras, que Esdras hizo cosas para cuidar de su vida espiritual, al igual que usted y yo necesitamos cuidar también de nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de esto, entonces vale la pena preguntarnos si hoy hemos apartado tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y si aún hoy no lo ha hecho, pues el día no ha terminado. Para que después de que vaya de aquí y ya haya hecho todo lo que tiene que hacer en su casa, entonces también podamos tener el tiempo para poder ocuparnos en la palabra de Dios. Porque no podemos pasar por alto la palabra, no podemos ignorar la palabra, no podemos buscar el consuelo de la palabra solo en el momento en que la necesitamos. Porque como resultado va a ser que nos vamos a olvidar. Y vamos a querer usar la Biblia solamente como un instrumento o como la varita mágica. Tengo un problema y voy a la Biblia. El problema se resolvió, entonces ya no voy a la Biblia. Debemos entonces tener cuidado y debemos estar realmente preparados en las Escrituras. Y de eso quiero hablarle esta noche. Debemos estar preparados en las Escrituras. Y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo que tenemos hablando de lo que es la Escritura, hablando de la importancia de la Escritura. Y hacíamos hincapié que hoy da a veces como pena preguntarle a los hermanos o preguntarle a cualquiera, ¿usted lee la Biblia? Y le va a decir, sí, de vez en cuando. O usted le dice, ¿está leyendo la Biblia? Sí. Y la otra pregunta, ¿entiende lo que está leyendo? Y dice, no entiendo. Entonces, leemos, pero no entendemos. Y entonces hay que hacer un alto ahí. ¿Por qué? Porque entonces sería como estar echándole sal al agua. Se desvanece, no queda nada. Entonces hay que hacer un alto en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy empapándome de la palabra? ¿Por qué no absorbo la palabra? ¿Por qué? Porque es la carta de Dios para usted y para mí. Antes no existían tantos medios de comunicación. Y el medio de comunicación era una carta. Llegaba ya al mes, a los 2 meses, pero llegaba. Pero esa carta se conservaba. Y máxime si era de amor, ¿verdad? La novia escribiéndole al novio, etc. Y esa cartita la cuidaba, la protegía, la guardaba. ¿Por qué? Porque era de alguien especial. ¿Cuánto más usted y yo debemos guardar y cuidar la palabra de Dios? Si Dios nos ha amado y nos está enseñando cómo vivir en esta vida, nos está enseñando cómo enfrentar la vida y nos está diciendo cómo heredar la vida eterna, cómo vivirla en la eternidad. Pero necesitamos enfocarnos en esto. Ahora, Jesús le dio la mayor importancia a la Escritura. Dijimos, si me acompaña o si usted quiere ver enfrente, en Mateo capítulo 21, en el verso 42, luego saltamos al capítulo 22, verso 39, hablando del Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, quiero enfocarme en las primeras palabras. La pregunta de Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras?
En otras palabras, tenías ahí la palabra y no te diste cuenta. Ahí estaba escrito y no supiste. Ahí te lo había dicho y lo ignoraste. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Porque nunca leí. Porque nunca me tomé el tiempo para poder deleitarme en la palabra. Porque nunca me tomé el tiempo para saber qué es lo que Dios me quiere decir. Capítulo 22 de Mateo, creo verso 39. Una vez más hablando el Señor Jesucristo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que yo me equivoqué. 22:39 de Mateo. Entonces soy yo el equivocado. Pero ahora vamos, perdón por eso. Pero ahora vamos a ver qué dice 1 de Pedro 3:15. Y ahí empezamos con lo que realmente la iglesia o el creyente debe tener. ¿Y qué es lo que el creyente debe tener? ¿Qué es lo que la iglesia debe tener? La iglesia debe estar siempre preparada. ¿Por qué? Porque ante un mundo lleno de conflictos espirituales, ante un mundo lleno de diversas doctrinas, ante un mundo perdido, ante un mundo que pide respuestas a tantas preguntas, la Biblia tiene la respuesta. La iglesia tiene la respuesta. Usted y yo tenemos la respuesta. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque usted y yo debemos ser personas preparadas en las Escrituras. Y dice Pedro: si no santificad o honrad o exaltad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Pero en esto quiero hacer énfasis. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, si alguien le pregunta, usted y yo debemos tener la capacidad de responder. Si alguien tiene una consulta de la Biblia, usted y yo debemos tener la capacidad de responder. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente estando preparados con la Escritura. No me estoy refiriendo a que la noche es negra o que hay bulla afuera de la casa y voy a abrir la Biblia en el Salmo 91 y voy a poner un vaso con agua ahí y voy a meterle ruda y le voy a meter sábila. No me pregunte para qué. Pero si usted le dice a alguien: mire, no hay como comerse la sábila cruda, y la gente se la come, hermano. Mire, si usted le da miedo y viene el chupacabra, entonces mire, abra la Biblia en el Salmo 91 y ponga un vaso con agua ahí, se va a ir. Y la gente lo hace, pero no lee la Biblia, no atesora la Biblia, no practica la Biblia. Entonces lo usan como que si fuera una varita mágica, y no es así. Si usted recuerda, en la pandemia fue muy famoso el famoso pelo, a saber pelo de quién se tuvo que tomar. Pero la gente andaba hoja por hoja buscando un pelo, y ese pelo échalo en agua, tómese el agua y no le va a dar COVID. A saber cuántos se murieron. Y a mí lo que me llamó la atención es que la gente hojeaba la Biblia, no para leerla, no para obedecerla, no para practicarla, no para sentirla, sino buscando un pelo. ¿Qué le parece? Terrible. Y aquí Pedro nos enfrenta y dice: debemos estar preparados. Y cuando alguien venga y demande una razón de mi fe, yo voy a tener cómo responderle. Yo le voy a enseñar lo que la Biblia dice. Pero para eso, usted y yo tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Si no estamos preparados ante cualquier pregunta, usted y yo nos quedaremos callados. Y eso va a dar pena. Un ejemplo maravilloso de eso es el Señor Jesucristo.
cuando fue tentado. ¿Usted recuerda eso allá por Mateo capítulo 4? Y vino la primera tentación. Si eres hijo de Dios, entonces di, estas piedras, las que él tenía ahí, se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue con la Biblia. ¿Y la Biblia dónde estaba? No fue a desempolvarla, no fue a comprarla, no fue a quitar prestada una Biblia para ver dónde es que decía eso. No. ¿Estaba dónde? En la mente. ¿Estaba dónde? En el corazón. ¿Qué había hecho? Memorizar las escrituras. Usted y yo necesitamos realmente darle la importancia y el realce a la escritura. Lea y leer y leer y leer y leer, y entre más leemos, más informados estamos, y entre más informados estamos, mejor entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces dice Pedro, estén preparados. ¿Cómo debemos estar preparados? En Hechos, en el capítulo 17, en el verso 11, hablamos acerca de los hermanos, creo, en Berea. Hermanos que marcan la diferencia en toda la Biblia. Hermanos de una congregación, de un lugar, pero que también tenían la delicadeza de estudiar las escrituras. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, hablando de la iglesia. ¿Y qué hacía? Escudriñando cada día, ¿el qué? Las escrituras. Y mire, para ver si las cosas eran así. ¿Quién predicaba? Pablo y Silas. Entonces eso me enseña que yo no solo debo aprender a decir amén. Cuando me digan, que diga amén. Yo debo cerciorarme, yo debo de investigar, yo debo de averiguar, yo debo de ahondar en la escritura. Porque si no van a pasar 80 años y nunca voy a entender la Biblia. Voy a hacerme anciano en la iglesia y moriré en la iglesia y no voy a entender la Biblia. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien. No estoy en esa exacta conexión con Dios. Hay cosas que no voy a entender porque son difíciles de entender. Dijo Pedro escribiendo. Dijo el hermano Pablo, escribió algunas cosas y son difíciles de entender. Otro aspecto importante que debemos entender es que leemos la Biblia y hay cosas que no entenderemos. De acuerdo a Deuteronomio 29:29, dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y las reveladas son para usted y son para mí. Entonces no es de confundirse. Pero yo debo ser estudioso, debo de estar conectado con Dios, conectado con el Espíritu Santo, conectada a mi vida espiritual con Jesús. ¿Para qué? Para que Él traiga revelación. Pero debo tener el cuidado de ser ¿qué? Estudioso de las escrituras, no porque quiero ser pastor, no porque quiero ser maestro, no porque quiero ser apóstol, sino porque yo deseo conocer la voluntad de Dios y practicar la voluntad de Dios. Y si alguien tiene una pregunta, yo podré contestar. ¿Por qué? Porque estaré preparado con las escrituras. Hoy la Biblia se ocupa ya. No estoy en contra de los escritores, pero hay una enorme cantidad de libros. Y usted debe también tener cuidado. Yo debo tener cuidado. Todos debemos tener cuidado con lo que leemos. Porque el libro de los libros son las Sagradas Escrituras. Y ella es su propio intérprete. Entonces usted y yo debemos desear ese libro. Pedro lo dijo en su primera carta. Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 2. Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 2. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ajá, y entonces nos preguntamos, un niño, y nos preguntamos cada cuánto come ese niño, y nos preguntamos qué tanto desea la leche ese niño. Ese niño cuando tiene hambre lo que hace, ¿qué es? Llorar.
Y apenas le dan comida, come y se duerme. Y eso le da crecimiento. No vaya usted a hacer lo mismo. Fui a la iglesia, canté, comí, adoré al Señor y me fui a dormir. Cuando vuelvo al culto otra vez me vuelvo a despertar. No, es nutrirnos, es alimentarnos para estar activos, para trabajar en la obra de Dios, para ocuparnos en la obra que Dios nos ha encomendado. Entonces dice Pedro, desead como niños recién nacidos. ¿El qué? La leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? La leche espiritual es aquello que nos dicen cuando usted y yo aceptamos a Cristo. Mire, ahora usted que es cristiano, ahora que usted tiene a Cristo en su corazón, que no se le olvide orar todos los días, leer la Biblia todos los días, congréguese, adore al Señor, alabe al Señor, dé testimonio de Jesús, háblele a otro de Cristo, bautícese y empiece a servir al Señor. ¿Cuántos recordamos eso? Esa es la leche espiritual. Y algunos nos hemos quedado solo con la leche. Hay que ir más allá. Hay que descubrir la capacidad que Dios ha puesto en mí para servir. Hay que descubrir el don que Dios puso en mí para servir. Hay que descubrir el ministerio que Dios me ha dado para poder ocuparme en la obra. Tengo que descubrir qué habilidades hay en mí para poder servir en la obra del Señor. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Cuando usted y yo empezamos a dejar la leche espiritual. Yo creo que siempre tenemos que animar a nuestros hermanos que se congreguen. Pero hoy, después de 20 años, hay que volverle a recordar al hermano que se tiene que congregar. Cuando eso me lo dijeron, el primer día que Cristo vino a mi vida. Así somos. Y por eso somos inmaduros. Por eso somos inconstantes. Por eso somos inestables. Por eso guardamos más el rencor y el resentimiento en el corazón. Por eso no avanzamos en nuestra vida espiritual. Por eso no se desarrolla. ¿Por qué? Por nuestra actitud. Y nos quedamos metidos todavía en la leche espiritual. Debemos tener cuidado. Porque si usted sigue leyendo, creo, vamos a ver, el mismo texto. Si usted sigue leyendo el texto, dice la leche espiritual no adulterada, no agregándole, ¿verdad? Para que por ella crezcáis. Para que por ella crezcáis. Entonces la pregunta es, ¿cuánto hemos crecido espiritualmente? La respuesta es sencilla, depende de cuánto nos hemos enfocado en el estudio y en el deseo de las Escrituras. Es que no entiendo, hermano. Usted siga leyendo. Dios va a traer visión, Dios va a traer revelación. El Espíritu Santo va a hablar a su vida. Y no lea una vez, lea 5 veces, lea 10 veces, lea 20 veces. Y entre más leemos, más y también mejor entendemos. Pero si leemos y cerramos la Biblia porque no entendí, voy a seguir en la misma ignorancia espiritual y no voy a tener una preparación en las Escrituras. Jesús, nuestro Señor, como ejemplo, nos enseñó, y ayer hacíamos un énfasis en esto, en Juan capítulo 5, en el verso 39. Las palabras fundamentales fueron: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Hoy nos preparamos porque me toca dar una clase. Hoy nos preparamos porque me toca predicar. Hoy me tengo que preparar porque soy el pastor de la iglesia. Me tengo que preparar porque soy el predicador. Me tengo que preparar. Pero no, hermano, realmente nuestra preparación es para servir en la obra del Señor en lo que Él quiera. Mi preparación es para conocer la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para practicar la voluntad de Dios. Y cuando hagamos eso, entonces nuestra vida va a ser diferente. No va a ser una vida de cansancio, una vida de agotamiento, una vida de amargura. No, va a ser una vida de felicidad. Aunque se sienta cansado, aunque se sienta cargado, aunque los problemas nunca falten, pero el gozo que Dios le da, nadie se lo va a quitar. Pero tenemos que poner nuestra parte. Dios nos ha hecho muy sabios e inteligentes. Debemos tener un interés permanente. ¿Recuerda usted lo que Dios le dijo a Josué
en Josué capítulo 1, en el verso 8. Josué capítulo 1, en el verso 8. Y casi todos saltamos al versículo 9 o subrayamos el versículo 9, las partes importantes que nos gustan. Pero hay algo que Dios está pidiendo. Nunca. ¿Cuándo es nunca? Nunca es nunca. Nunca es nunca. No importa si es Semana Santa, si es Navidad, si es día feriado, si el sol salió, si está la luna, no importa. Nunca. Nunca es nunca. ¿Y quién lo está pidiendo? Dios. ¿Y qué pide Dios? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y entonces tiene pesadillas en la noche. Y oye que anda la chula por ahí. Y en vez de orar y reprender, entonces ahí anda la chula. Sí, aquí está la tijera. Mira, ponerla debajo de la almohada para que no te chupe la sangre. Y somos cristianos. Y vamos a la iglesia. Y decimos que amamos a Dios. Y hacemos cosas actuando, perdón por el vocablo, como ignorantes en el término espiritual. Entonces Dios está diciendo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Vas a meditar en él de día y de noche. ¿Quién lo dijo? Lo dice Dios. Pero a veces pasan días y no leemos. Pasan días y no nos alimentamos. Pasan noches y no meditamos. Y queremos que la palabra produzca en nosotros algo. Queremos que el milagro se ve. Queremos ser sanados. Queremos que Dios prospere mi fábrica, mi empresa, mi salud, mi salario. Todo queremos que Dios haga eso. Sí, pero hay condiciones. No le vengo a decir que tiene que pactar, no. Dios ha puesto reglas, Dios ha puesto formas, y yo creo en la prosperidad material de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. De hecho, Dios quiere que usted y yo seamos prósperos. Y entonces dice, meditarás en él de día y de noche. Y luego le dice, para que guardes, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y cuando hagas eso, cuando cumplas esa parte, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes yo tengo que nunca apartarme de la Biblia. Nunca dejar el camino del Señor. Nunca dejar mis responsabilidades o mis compromisos con Cristo. Nunca. Nunca olvidarme de este libro sagrado. Nunca. Debo leerlo, debo guardarlo, debo obedecerlo. Y si yo hago eso, si yo practico eso, entonces Dios dice, vas a ver el resultado. ¿Y el resultado cuál es? Harás, ¿qué? Prosperar tu camino. ¿Y sabes qué? Todo lo que hagas te va a salir bien. Bendito sea el Señor. Pero para eso yo debo que estar preparado en las Escrituras. Leer las Escrituras. Hermano, después de 15 años no podemos estar pidiendo quién se sabe los libros de la Biblia. Después de 20 años no podemos estar preguntando si se saben los profetas menores. Deberíamos ser maestros en la Biblia. Después de tanto tiempo, como dice el escritor de los Hebreos. Entonces debemos que ser constantes. Y algo interesante que hicimos como de entrada en el camino de la fe es memorizar la Biblia. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos partes de la Biblia de memoria? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5.
Y usted va a decir, ¿por qué pregunta esto? Lucas 24:27. Porque cuando usted y yo iniciamos en el camino de la fe, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerda usted que memorizábamos la Biblia? Y nos memorizamos un texto y otro texto y otro texto y otro texto y otro texto. Libro, capítulo y versículo. Libro, capítulo y versículo. Pero hoy es muy común aquella frase, por ahí está, hermano, en la Biblia. Por ahí búsquelo. Como Dios dijo, haz tu fuerza que yo te ayudaré. Y eso se llama adulterar la palabra, porque Dios no dijo eso. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, en Josué 1:9. Y Pablo le dice al joven Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero Dios nunca dijo, haz tu fuerza que yo te ayudaré. Entonces, un ejemplo, ya le dije que el mejor ejemplo que nosotros tenemos en cuanto a la preparación y el conocimiento de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Y vea qué pasó aquí, después de la resurrección. Y comenzando desde Moisés, escúcheme eso, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y Jesús fue 100% hombre. Por eso eso lo hablamos y por eso Él nos entiende a nosotros. Él entiende cuando a usted le da sueño y cuando a mí me da sueño. Bueno, Él se subió al barco y se durmió. Señor, estaba cansado. Señor, pero no aproveche usted para dormirse en la iglesia. Señor, nos vamos a ahogar. Despertate. Estaba cansado. Era hombre. 100% hombre. Él entiende cuando usted se cansa. Él entiende cuando se duerme en la iglesia. No, perdón, en la iglesia no. Aquí venimos a adorar al Señor. Dele palmas al Rey esta noche. Entonces, no dejemos de memorizar las Escrituras. No deje de hacerlo. Siga practicando el memorizar la Biblia. Imagínese en una persecución terrible. Va a haber persecución, pero imagínese en una persecución terrible y nos quitan las Biblias y toda la cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sobreviviremos? Vamos a sobrevivir. Tenemos que tener la palabra memorizada. Tenemos que tener la palabra guardada en nuestro corazón y traerla fresca a nuestra mente. Entonces, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Mire, empezó a citar a Moisés y luego a los profetas y les decía las Escrituras, les explicaba las Escrituras. Quiere decir que estaba preparado en las Escrituras. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Usted tiene un libro, léalo. Léalo, la Biblia misma dice examinadlo todo y retener lo bueno, pero nunca sustituya a las Escrituras por un libro, porque libro de libros, las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia, como dice en la pasta ahí. Ahora, ¿por qué usted y yo tenemos que ser estudiosos de la Biblia? ¿Por qué usted y yo tenemos que conocer la Biblia? Porque la Biblia nos dice exactamente cada acontecimiento. Amén. Yo estoy sorprendido porque para nombres e historias no soy muy bueno, pero creo que el desierto de Arabia, dijimos, donde solamente hay sol y arena, creo que hace como unos 10 a 12 días se congeló. Literalmente se congeló. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué pasará?
Y entonces usted oye que los gobiernos se reúnen para tratar el cambio climático, que el gobierno se reúne para hacer esto, que el gobierno se reúne para hacer lo otro, que las naciones van a luchar contra el cambio climático. Ese control lo tiene Dios. Y no es el hombre el que lo va a cambiar. Hay lugares que eran productivos y llovía mucho, ahora no hay producción y es una sequía completa. Para no ir tan largo, nosotros tenemos una zona de esas en el sur. Usted sabe eso, ¿verdad? Hay que llevar comida para ahí. ¿Por qué? Porque no se produce nada. Después de producir, ahora no se produce. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasará? Porque la Biblia lo dice. Entonces, la iglesia no tiene las esperanzas puestas en un gobierno. La iglesia no tiene esperanzas en un partido. La iglesia no tiene la esperanza en el gobierno mundial. La iglesia no tiene esperanzas en este mundo. Nada. Nuestra esperanza es Jesús. Y entonces nosotros esperamos que Cristo venga por nosotros, por su iglesia. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos saber, la Biblia nos va a decir el tiempo que estamos viviendo. La Biblia nos va a dar la pauta de qué sigue en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo y se va a cumplir. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Acompáñenme en Romanos, en el capítulo 13, versos 11 al 14. Romanos capítulo 13, versos 11 al 14. Y Pablo, interesado y hablando de los tiempos finales, entonces Pablo dice, y esto conociendo el tiempo. Yo insisto, las personas que deben tener más conocimiento es la iglesia. Quienes más deben saber las cosas es la iglesia. Quien debe saber los acontecimientos es la iglesia. No se enoje conmigo, pero hoy quienes saben más son los inconversos, aquellos que no tienen a Cristo, los científicos. No tienen a Cristo y ellos saben lo que va a pasar. Y nosotros tenemos a Cristo y tenemos las Escrituras, y las Escrituras dicen qué va a suceder y cómo va a suceder, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina de ser verdaderos estudiantes de la Biblia. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Y esto conociendo el tiempo. No es saberse la hora, no, es saber los acontecimientos. Es el desarrollo en el cual el mundo se está desenvolviendo, y que cada una de esas cosas lo único que dice es que Cristo pronto viene. Entonces añade y dice que es ya hora de levantarnos. ¿De dónde? Del sueño. Hermano, hay iglesias que están dormidas. Dice, ay hermano, no aplauda porque el oído me duele. No grite tanto, hermano, que se me disparan los nervios. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Tengamos cuidado cómo nos conducimos. La iglesia está divirtiéndose. Mire, la iglesia ha entrado en un, no sé si cabe la expresión, en un relajamiento espiritual. ¿Qué es eso de relajamiento espiritual? No, yo puedo ir a este lado, puedo ir al otro, tengo derecho a divertirme, hermano. Entonces puedo ir aquí, puedo ir allá. Y la iglesia siempre está. Yo puedo ir el otro sábado. Y si no puedo el otro sábado, entonces voy al siguiente, porque usted va a estar siempre predicando ahí. La iglesia ha entrado en un relajamiento espiritual que lo único que hace, ¿sabe qué es? Descuidar la vida espiritual. Debemos ¿qué? Levantarnos del sueño. Abrir los ojos, darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo y darnos cuenta que la palabra se está cumpliendo.
Y añade, porque ahora está más cerca de nosotros el que nuestra salvación que cuando creímos. Sigamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Sigamos. Además, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no en contiendas, ni envidias. Es lo que le decía, un relajamiento espiritual. Entonces la gente dice, ay, ¿verdad? De todas maneras, ¿verdad? Y ahorita el Señor no viene, hermano. Usted que es obcecado. Usted que es fanático, hermano. La Biblia lo dice. Entonces la gente entra en un relajamiento. ¿Va a ir a la iglesia hoy, hermano? No, hermano, hoy no. El otro sábado. Es que fíjese que hoy tengo un compromiso, hermano. ¿De veras? Sí. Ah, bueno. De todas maneras, el hermano Juan no se muere ahorita. Va a predicar el otro sábado. ¿Vamos a la iglesia? No. ¿Y qué voy a ir a hacer a la iglesia? ¿Para qué voy a ir? Aquí estoy bien. Aquí hablo con Dios yo también. Dios aquí está conmigo también. Esos son los creyentes, los cristianos que aman a Dios y odian o aborrecen el cuerpo de Cristo. No sé cómo es eso, pero es la verdad. Y entonces terminamos con el verso 14, creo. Si no vistámonos vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuáles deseos de la carne? Los que mencionamos antes. Entonces usted ve los hermanos que antes no eran borrachos, hoy son borrachos. Y uno dice, pero era hermano, sí, pero entonces. Usted los ve en la feria, usted los ve en la discoteca. ¿Y qué pasó, hermano? Es que me cansé de esperar al Señor, hermano. Entonces ahorita estoy relajado, hermano, déjeme vivir mi vida, tranquilo. Dormidos. Un relajamiento espiritual que nos está llevando a hundirnos en el pecado. ¿Qué debemos hacer? Usted y yo debemos tener el mayor conocimiento, no debemos actuar como ignorantes. En Mateo, creo, capítulo 16, en el verso 23, Mateo 16, 23, cuando usted y yo no estamos preparados, podemos caer en la ignorancia espiritual. Y esa ignorancia espiritual puede afectar, dañar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, pero él dijo, volviéndose y dijo a Pedro, quítate delante de mí. Mateo 16, 2 y 3. Por si acaso me equivoqué, creo que me equivoqué. Mateo 16, 2 y 3. El no estar preparados en la Escritura. Mas respondiendo, les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo. Porque el cielo está un poco rojo, creo que va a llover o no va a llover. Verso 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo lo veo un poco nublado. Y Jesús los llamó a los escribas y fariseos hipócritas. ¿Y sabe por qué? Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo. En otras palabras, saben mucho de meteorología. Saben cuándo llueve y cuándo no llueve. Saben cuándo va a dejar de llover y cuándo hay viento y cuándo. Saben todo eso. Mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Y por qué no podéis? Porque ignoráis las Escrituras. ¿Podemos darnos cuenta nosotros qué va a suceder? Sí, hermano. Mire, yo creo que todavía no estamos en la gran tribulación. Y creo que la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero sí creo que la iglesia pasará lo que Jesús dijo, el principio de dolores.
Ajá, y si es principio de dolores, usted tiene una idea de la crisis que viene supuestamente para el próximo año. Y usted va a decir, hermano, ¿qué me interesa? Sí nos interesa porque todavía estamos aquí en la tierra. Y eso me hace recordar lo que menciona Apocalipsis 6, cuando sale el caballo y sale con una balanza. Y hay una crisis financiera, hay una crisis económica, hay una crisis de granos, hay una crisis de todo. Mundial, no en Honduras, mundial. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. En otras palabras, de hambre no te vas a morir, pero habrá una presión, habrá algo, sucederá algo. Usted puede investigar y vea las tierras que eran productivas y hoy no producen nada. Usted vea lo que está pasando, como lo que dice en el cambio climático. Y es que la tierra se está moviendo de su lugar. Eso Dios se lo dijo a Isaías. Y yo moveré la tierra de su lugar. Y entonces usted mira que el sol salía antes aquí y ahora sale aquí. ¿Por qué? Dios lo dijo y así será. Lugares que eran helados hoy son calientes. Y lugares que eran calientes hoy son helados. Lugares que eran productivos hoy no producen nada. Y si no, cuando vaya para Santana, voltea a ver el Cerro de Ule. ¿Está conmigo? Y cuando mirábamos el Cerro de Ule, todo ese cerro era ¿qué, hermanos? Puro maíz, ¿verdad, hermano? Puro maíz, puro maíz. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Para qué ir tan largo? Así de fácil. Y así de sencillo. Y comerse un elote del Cerro de Ule era lo más delicioso que había. Y ahora, nada. Entonces Jesús los llamó ¿a quiénes? A los fariseos y a los escribas los llamó hipócritas. Ustedes saben mucho de meteorología, pero no conocen los tiempos. ¿Y por qué no los conocen? Porque ignoran las escrituras. La ignorancia espiritual va a traer más de alguna consecuencia. En Lucas 19:44, espero no equivocarme, y vamos a ir cerrando este espacio. Lucas 19:44, creo que una vez más el Señor hablándole en esta ocasión a Jerusalén, le dice lo siguiente: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Se lo vuelvo a recalcar, no conociste el tiempo de tu visitación. Hay personas que creemos que tenemos tiempo. Mañana me voy a consagrar. La otra semana tengo planes de ir a la iglesia. Estoy pensando que el otro mes, después de que pase este evento de fin de año, me voy a entregar a Cristo. Y la Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque hoy es el día de salvación. No es mañana, no es pasado mañana. Es hoy que usted y yo tenemos que afirmarnos delante del Señor. ¿Por qué? En Marcos 13:8, y ahí nos vamos a quedar, la Biblia nos da la pauta de cada acontecimiento. La Biblia nos enseña qué va a suceder. La Biblia nos dice qué va a pasar. La Biblia tiene todas las respuestas a las preguntas que usted y yo tenemos. ¿Y por qué no las descubrimos? Porque hay que estudiar, hay que leer, hay que investigar. Y entonces cuando estamos preparados en las Escrituras, cuando usted y yo vemos que algo está sucediendo en el mundo, lo único que decimos, aleluya, porque Cristo pronto viene. Vea, porque se levantará nación contra nación
y reino contra reino. Y añade, y habrá terremotos. ¿En Honduras? Posiblemente en Honduras no pase, pero sí habrán terremotos. ¿A dónde? En muchos lugares. Pero también habrá hambres, habrá alborotos, no de los que se comen de maicillo, ¿verdad? ¿Y qué va a ser eso? Principio de dolores. ¿Eso será? Principio de dolores. ¿Sabe usted qué es un alboroto? Tiene que considerarlo y verlo como golpes de Estado, rebeldías entre las autoridades, alborotos o huelgas entre los pueblos. Y eso usted lo puede ver en países que usted no tiene idea o que piensa que no ocurren o que piensa que solo en nuestro país pasan esas cosas. No, es por todo lado, en diferentes lugares. La Biblia se tiene que cumplir. El creyente no tiene, el cristiano no tiene que tener puesta su esperanza en fulano, en mengano o en perencejo. Nuestra esperanza debe estar siempre en Dios. Por favor, no se deje engañar. No nos dejemos engañar. Leamos la Escritura. Estudiemos la Escritura. Pidámosle a Dios revelación de la Escritura. Hablemos con el Espíritu Santo y que abra nuestra mente, que nos permita deleitarnos en leer la palabra, deleitarnos en escuchar la palabra, deleitarnos en entender esa palabra. Y no va a haber carga, no va a haber preocupación, sino que vamos a estar seguros en Cristo. Y como dijo el salmista, aunque tiemble la tierra, aunque brame el mar y aunque los montes se vayan para donde se vayan, yo estaré confiado en el Señor. La tempestad está difícil. ¿Por qué? Porque el texto que leíamos de Romanos dice que la noche está avanzada. Y entonces usted se detiene. ¿Por qué habla de la noche? ¿Qué representa la noche? La noche representa oscuridad. A usted no le gusta salir en la noche, ¿verdad? Solo o sola. Le gusta salir, sale, aunque sea fuera de la casa, sale acompañado. Acompáñame vos, que me da miedo. Entonces, la noche, ¿qué representa? La noche representa soledad, la noche representa oscuridad, la noche representa maldad, porque el malo aprovecha la oscuridad para hacer su maldad. Y si usted ve a nuestro alrededor, la maldad se ha multiplicado de manera increíble, terrible. Jamás usted y yo pensábamos que podríamos vivir un caos tan difícil en nuestras aldeas, en nuestros caseríos. Y no le eche la culpa a fulano o mengano. La Biblia se tiene que cumplir. Y por haberse multiplicado, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces la maldad se va a multiplicar. Sí, se va a multiplicar. Entonces quiere decir que se va a poner más difícil. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada. ¿Cuál es la esperanza? Que se acerca el día, se acerca la mañana, se acerca el momento en que Cristo vendrá. Y por eso usted y yo necesitamos estar preparados para irnos a nuestra morada eterna con Cristo Jesús. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Realmente necesitamos dedicar el tiempo a tu palabra, a leerla, a estudiarla, a investigarla y a practicarla, Padre. En el nombre de Jesús, esta noche te pedimos que tu Santo Espíritu que vive en nosotros nos traiga esa revelación de tu palabra, para deleitarnos en esa palabra, para saborear esa palabra, para no ser ignorantes,
para saber el tiempo que estamos viviendo. Por favor, Dios, ayúdanos para mantenernos firmes, fieles hasta el día de tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por venir. Que Dios le bendiga.